Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo, algo que muchos de ustedes nos han preguntado y que finalmente tenemos algo de claridad. Hoy vamos a hablar de un secreto revelado, de qué pasó con el cuerpo de Can Yaman, y lo más importante, vamos a escuchar lo que su propio manager tiene que decir al respecto. Prepárense porque esta historia tiene giros, y seguramente les va a dejar pensando. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. ¡Vamos allá! Seguramente muchos de ustedes conocen a Can Yaman, este actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y, admitámoslo, su increíble físico. Lo hemos visto en series que se han vuelto éxitos internacionales, y su nombre siempre está en boca de todos, ya sea por sus proyectos, por su vida personal o, como veremos hoy, por especulaciones y rumores. Y es que en el ajetreo del mundo del entretenimiento, a veces las noticias, o mejor dicho, las no noticias, pueden generar más revuelo que una película de acción. Desde sus inicios, Can Yaman ha sido sinónimo de presencia escénica y un físico que ha cautivado a millones. Su participación en producciones como Erkenci y Dolunay lo catapultaron a la fama mundial, convirtiéndolo en un referente de galán moderno. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus proyectos, se convierte en noticia al instante y su base de seguidores, conocida como Can Yamanistas, sigue cada uno de sus pasos con una devoción inquebrantable. El tema que nos trae hoy aquí, y que ha mantenido a muchos con la intriga, tiene que ver con un supuesto cambio físico radical en Can Yaman. Durante un tiempo circularon imágenes y comentarios que sugerían que el actor había aumentado considerablemente de peso, que su figura ya no era la misma que conocíamos. Algunos decían que estaba descuidando su físico, otros que era por un nuevo papel, y la verdad es que las teorías eran tantas como titulares se publicaban. Las redes sociales se inundaron de comparaciones, de montajes fotográficos que exageraban las diferencias, y de comentarios, a menudo poco amables, sobre su apariencia. La velocidad con la que se propagaron estas especulaciones es un testimonio del poder de la era digital y de cómo la imagen de una figura pública puede ser objeto de escrutinio constante. Y claro, cuando se trata de una figura pública tan seguida, cualquier mínimo cambio es analizado hasta el último detalle. El cuerpo de Can Yaman o la percepción de este se convirtió en el centro de atención, y las especulaciones volaron sin control. Se hablaba de una posible crisis personal, de una vida poco saludable, o incluso de que el actor había perdido el interés en mantener la imagen que lo había hecho famoso. Las teorías eran tan diversas como las personalidades que las emitían, y sin una declaración oficial, el vacío de información se llenó rápidamente de suposiciones y conjeturas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue solo un rumor, una exageración mediática, o realmente hubo un cambio significativo y si lo hubo, cuál era la razón detrás? Estas son las preguntas que nos han llegado, y que hemos buscado responder para ustedes. Porque como siempre decimos, nos gusta ir más allá de la superficie y traerles la información con la que pueden contar. Y en este caso, la clave para desentrañar este misterio, para entender qué pasó con el cuerpo de Can Yaman, vino de la fuente más confiable, su propio manager. Imagínense la presión. Un actor de fama mundial constantemente bajo los reflectores, y que cualquier transformación física, sea intencional o no, se convierte en noticia global. No es fácil mantener la calma y seguir adelante cuando cada curva, cada kilo de más o de menos, se convierte en tema de debate público. La vida de un actor de renombre está intrínsecamente ligada a su imagen, y cualquier alteración puede ser interpretada de múltiples maneras por un público ávido de novedades y, a veces, de controversia. La constante exposición mediática y la vigilancia de las redes sociales pueden hacer que incluso los cambios más inocentes parezcan eventos de gran magnitud. Y es precisamente en este contexto que el manager de Can Yaman decidió romper el silencio, o al menos dar una explicación que pone las cosas en su sitio. La necesidad de aclarar la situación se volvió apremiante, no solo para proteger la imagen del actor, sino también para ofrecer una perspectiva honesta a sus seguidores y a la prensa. Un manager en este sentido actúa como un escudo y un portavoz, gestionando la narrativa y asegurándose de que la información que llega al público sea precisa y sobre todo profesional. Según lo que se ha revelado, y aquí es donde entra. En las declaraciones de su representante, las supuestas transformaciones físicas de Can Yaman no se debían a un descuido o a un cambio de estilo de vida radical como muchos se atrevieron a afirmar.
La realidad, como suele suceder, es mucho más pragmática y está ligada directamente a su carrera profesional. Resulta que Can Yaman, como muchos actores que se toman muy en serio su trabajo, estaba preparándose para un papel muy exigente, uno que requería un cambio físico específico. Y no hablo de un cambio sutil, sino de uno que implicaba un aumento de masa muscular considerable. Su manager, en declaraciones que han circulado y que hemos analizado, explicó que Can Yaman se encontraba inmerso en un riguroso entrenamiento físico y un plan de alimentación específico para dar vida a un personaje que demandaba una complexión muscular mucho más robusta. Este tipo de preparación para un rol es común en la industria del cine y la televisión, donde los actores a menudo someten sus cuerpos a transformaciones extremas para encarnar a sus personajes de la manera más auténtica posible. El objetivo es lograr la fisicalidad que el guión requiere, creando una presencia en pantalla que sea creíble y convincente para el espectador. Esto, como pueden imaginar, implica un trabajo intenso, horas en el gimnasio, una dieta controlada y, por supuesto, un aumento de peso debido a la ganancia de músculo. El proceso de ganar masa muscular de forma significativa no es algo que ocurra de la noche a la mañana, requiere disciplina, constancia y una planificación meticulosa. La dieta se vuelve crucial, con un énfasis en la ingesta de proteínas y carbohidratos para alimentar los músculos y facilitar su crecimiento. El entrenamiento de fuerza se intensifica, con rutinas diseñadas para estimular el desarrollo muscular. Lo que para el ojo público y para las cámaras de los paparazzi pudo parecer un descanso de su figura esbelta, en realidad era el resultado de un profundo compromiso con su arte, con la construcción de un personaje creíble y poderoso. La diferencia entre un aumento de peso por falta de cuidado y un aumento de peso por ganancia muscular es abismal, y a menudo se confunden debido a la falta de información. Los paparazzi, en su afán por capturar imágenes exclusivas, a veces capturan momentos que no representan la realidad completa del proceso de un actor. Piensen en esto, muchos actores pasan por transformaciones impresionantes para sus roles. Desde perder kilos hasta ganar una cantidad significativa de masa muscular. Es parte de la magia del cine y la televisión, de la dedicación que ponen estos artistas para sumergirse completamente en sus personajes. Recordamos a Christian Bale, quien ha transformado radicalmente su físico para múltiples películas, perdiendo y ganando peso de manera impactante. O a actores como Dwayne "The Rock" Johnson, cuya imponente musculatura es un reflejo de su dedicación al entrenamiento y a una dieta específica. Y en el caso de Can Yaman, esta transformación fue particularmente notoria, lo que llevó a la confusión y a las especulaciones. El hecho de que no se anunciara a bombo y platillo la razón de este cambio físico, o que las imágenes filtradas no dieran el contexto completo, permitió que los rumores florecieran. La naturaleza a menudo sigilosa de la preparación para un nuevo rol, especialmente si es un proyecto secreto o si se busca mantener la sorpresa para el público, puede crear estas brechas de información que son rápidamente llenadas por la especulación. Su manager, al aclarar la situación, no solo defendió el profesionalismo de Can Yaman, sino que también quiso poner fin a las especulaciones innecesarias. Es importante recordar que detrás de cada figura pública, hay personas que trabajan incansablemente, que toman decisiones profesionales y que a veces necesitan un margen de privacidad para llevar a cabo sus proyectos. La vida personal de un artista y sus procesos de preparación son a menudo detalles que pertenecen a su ámbito profesional y que no siempre están destinados a la exposición pública. En este caso, el supuesto problema con el cuerpo de Can Yaman no era tal, sino una estrategia bien pensada para un futuro papel. Además, la declaración de su manager también resalta la importancia de no juzgar apresuradamente. Las redes sociales y los medios de comunicación a veces nos impulsan a emitir juicios rápidos basados en apariencias, sin tener toda la información. En este caso, las críticas o las observaciones sobre su físico, que seguramente llegaron a oídos del actor, se basaban en una premisa errónea. La empatía y la paciencia son virtudes que deberíamos aplicar a la hora de observar la vida de las figuras públicas, reconociendo que hay mucho más detrás de lo que se ve a simple vista. La revelación de su manager nos permite ver a Can Yaman no solo como un ídolo de masas, sino como un profesional dedicado que invierte tiempo, esfuerzo y disciplina en cada uno de sus proyectos. La preparación física para un papel puede ser tan ardua como el rodaje en sí mismo, y esto es algo que a menudo queda fuera del foco mediático. La imagen pública de un actor a menudo se construye sobre una base de trabajo duro y dedicación que no siempre es visible para el público general. Y aquí es donde radica la importancia de tener estas conversaciones. Nos ayuda a entender mejor el mundo del espectáculo,
las presiones a las que están sometidos los artistas y la complejidad de sus carreras. El cuerpo de un actor es, en muchos sentidos, una herramienta de su oficio, y como tal, puede y debe ser transformado según las exigencias de un guión. La versatilidad física es una habilidad valiosa para un actor, y la disposición a someterse a tales transformaciones demuestra un compromiso profundo con su arte. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo de Can Yaman? Lo que pasó es que se estaba transformando, se estaba construyendo, se estaba moldeando para dar vida a un nuevo personaje. No fue un descuido, no fue una crisis personal, fue una estrategia profesional. Su manager, al hablar, disipó las nubes de duda y nos dio una imagen más clara y, a mi parecer, mucho más admirable del actor. La imagen que emerge es la de un profesional comprometido, dispuesto a hacer lo que sea necesario para dar vida a sus personajes de la manera más auténtica y poderosa posible. Esta situación nos enseña varias cosas. Primero, la importancia de la comunicación clara y directa por parte de los representantes de las figuras públicas. Cuando hay una narrativa que puede ser malinterpretada, es crucial que los representantes intervengan para ofrecer el contexto necesario. Segundo, la necesidad de que el público sea más comprensivo y paciente, y no se precipite a sacar conclusiones. La información es poder, y una comprensión completa de la situación puede cambiar radicalmente nuestra percepción. Y tercero, y quizás lo más importante, nos reafirma la dedicación de Can Yaman a su profesión. Este tipo de transformaciones físicas no son fáciles, requieren un compromiso extraordinario y una voluntad férrea. No todos los actores tienen la disciplina o la disposición para someterse a tales cambios, y el hecho de que Can Yaman lo haga habla mucho de su profesionalismo. Es fácil sentarse desde afuera y criticar o especular. Pero cuando escuchamos la otra cara de la moneda, la explicación oficial y fundamentada, todo adquiere un nuevo sentido. El supuesto problema del cuerpo de Can Yaman se revela como una fortaleza, como una muestra de su compromiso y versatilidad como actor. Su manager, al compartir esta información, no solo le ha hecho un favor a Can Yaman, sino que también nos ha brindado a nosotros, los fans y seguidores, una perspectiva más auténtica. Nos permite apreciar el arte y la dedicación detrás de las apariencias. Así que la próxima vez que vean a un actor con un cambio físico aparente, quizás valga la pena esperar a la explicación oficial antes de unirse al coro de especulaciones. En este caso, el secreto revelado es que el cuerpo de Can Yaman estaba en proceso de construcción para un nuevo desafío actoral. Y eso, amigos míos, es algo que deberíamos celebrar. Es una muestra de la profundidad y el compromiso que los actores ponen en su oficio, y es un recordatorio de que las apariencias a menudo pueden ser engañosas. La verdadera historia, la que importa, es la dedicación y el esfuerzo que se ponen en la creación de personajes inolvidables. Hemos llegado al final de nuestra exploración de hoy. Como hemos visto, el misterio sobre el cuerpo de Can Yaman se ha disipado gracias a las declaraciones de su manager, quien aclaró que los cambios físicos se debían a la preparación para un nuevo e importante papel que requería una complexión muscular más desarrollada. Lejos de ser un descuido, se trata de un ejemplo más de la dedicación y el profesionalismo de Can Yaman hacia su carrera. Su disposición a transformarse físicamente para un rol demuestra su compromiso con la excelencia actoral y su deseo de ofrecer al público interpretaciones memorables y convincentes. Espero que esta información les haya resultado intrigante y esclarecedora. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este vídeo. Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Tenían alguna otra teoría sobre los cambios físicos de Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si les gustó este contenido y quieren ver más de nuestras investigaciones y revelaciones, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.